Señor, Rey de paz, Dios de amor, Salvador. Oh. Hoy seguimos con nuestra serie El Milagro. Vimos hace 15 días el tema de el vino, el agua, el vino. Hace 8 días, caminar sobre el agua, ¿cierto? Y hoy viene un texto espectacularmente bello y retador, que es la resurrección de Lázaro. Yo me hacía la reflexión de cómo muchas veces me cuestiono por qué muchas veces la iglesia, no solo esta, sino la iglesia de Bogotá, de Colombia y del mundo, no tiene el poder, no es impactante. A veces como que nos sentimos aburridos espiritualmente hablando, apachurrados espiritualmente hablando. Y creo que una de las respuestas, no toda, una parte de la respuesta a ello, es que muchas veces limitamos con nuestra profunda racionalidad a nuestro Dios. Y por lo tanto, creer en lo increíble, testificar lo imposible, experimentar lo sobrenatural, eso no hace parte del arsenal espiritual de nosotros. Entonces, nuestra limitada forma de pensar y racionalizar limita muchas veces a nuestro Dios. Y si nos perdemos del accionar sobrenatural de Dios, nos estamos perdiendo de la esencia del obrar de Dios. Hoy, desde este texto, que les voy a invitar a que nos dejemos guiar por el Espíritu, nos metamos, y eso que a veces nos cuesta tanto trabajo en la casa, leer un texto, lo vamos a hacer hoy. Dejémonos guiar y veamos qué nos enseña el Señor, de cómo piensa, de cómo actúa y para qué actúa Jesús en los protagonistas de esta historia y en nuestra vida. Vamos a ver uno a uno los protagonistas con que se encuentra Jesús y dialoga y se encuentra, como diariamente dialoga y se encuentra con cada uno de nosotros. Comencemos a ver esta historia. Entonces está en Juan capítulo 11, versículos del 1 al 44. O sea que hasta las 2 de la tarde vamos a estar. Vamos a comenzar. A ver, ¿cómo comienza esta bella historia? Había un hombre enfermo llamado, que vivía en, hermano de las M's, Marta y María. Y el texto nos aclara de cuál María habla. De la misma que ungió con perfume a Jesús y le secó sus pies con sus cabellos. ¿Sí? Y como está enfermo su hermano, le mandan decir a Jesús que no se encontraba ahí en Betania. Betania muy cerca de Jerusalén. Entonces Jesús no está ahí en Judea. Y le mandan decir: Señor, tu amigo amado, en la nueva versión dice más suave, querido, pues tu amigo amado está enfermo. ¿Y qué responde el Señor? Esa es la de las respuestas que dice uno: bueno, yo te le mandamos a decir que está enfermo, ¿y usted qué es lo que no responde? Dice: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y el texto aclara: Jesús amaba a Marta, a su hermana, a Lázaro. Sin embargo, decide quedarse 2 días más en el sitio donde se encontraba.
Respuesta inesperada. Oiga, hermanito, Lázaro está enfermo. Y mire la respuesta de Jesús. Y a partir de esa respuesta, Jesús comienza una serie de encuentros y diálogos con cada uno de los protagonistas de esta historia, en cabeza de él, guiados por él. Entonces, ¿con quiénes tiene el primer diálogo o encuentro? Versículo 7 en adelante, más o menos hasta el 16. Los discípulos. Una vez dice él que se va a quedar 2 días más, les dice a los discípulos: volvamos a Judea. ¿Y qué le dicen los discípulos? Rabí, pero si hace poco lo sacaron a piedra de allá y tú quieres volver allá, ¿qué te pasa? Los discípulos no entienden el accionar de Jesús, y Jesús les dice: quien camina con la luz del mundo no debe tener miedo. Y enseguida les dice: nuestro amigo Lázaro. Jesús y los discípulos, amigos de Lázaro. Nuestro amigo Lázaro duerme. En el lenguaje judío era muy común hablar de cuando una persona se moría, decir que estaba durmiendo. Y los discípulos tampoco la cogieron. Señor, si está durmiendo, eso es que se va a recuperar. ¿Sí? Entonces Jesús tuvo que hablarles claramente: Lázaro ha muerto. Y les dice: me alegro de no haber estado allí, en Betania. ¿Para qué? Para que ustedes crean. Pero vamos a verlo. Y para acabar de meterle perlitas al texto, entonces Tomás, uno de los discípulos que tiene fama, ¿qué dice? Vamos, le dice a sus discípulos, a los compañeros, a sus discípulos, vamos también nosotros para morir con él. El que tiene fama de incrédulo ahora habla con una fe impresionante. Y poco a poco el texto nos va dando luces de qué quería decir Tomás allí. ¿Y qué nos dice Jesús a través de esa declaración de Tomás? Vemos radicalmente de que a pesar de que los discípulos y nosotros somos amigos de Jesús, muchas veces no lo entendemos. Volvamos a Judea. Van a estar locos. Luego nos sacan la piedra y ahora otra vez quiere volver. Lázaro está durmiendo. No lo entendemos. No lo entendemos. Y no veían los discípulos con claridad quién era Jesús, cuál era su misión y cuál era su propósito. Y como que el único que tiene una lucecita que da claridad de lo que estaba haciendo Jesús es Tomás, el incrédulo, por lo menos el de la fama de incrédulo. Vamos nosotros también a morir con él. Como que muchas veces, para entender a Jesús y para poder seguirlo, lo que necesitamos es eso: morir, renunciar, para poder creer y para poder crecer. Hermanos, creo que todos hemos experimentado en la vida eso, pero nos cuesta mucho trabajo. No hay forma de crecer sin renuncia. No hay forma de crecer sin renuncia. Luego de este encuentro con los discípulos, ¿con quién viene el encuentro? Dice el texto, ya en el versículo 17, que han pasado ya 4 días de Lázaro en el sepulcro. Está un poco bajito. Está Marta, ya va a ir Marta al encuentro de Jesús, pero antes de ese encuentro sigue Jesús, va hacia Betania, llega a las boteras de Betania y se encuentran Jesús se encuentra con que ya lleva 4 días Lázaro en el sepulcro. Nos aclara el texto que Betania queda cerca de Jerusalén, y por ello de Jerusalén fueron muchos judíos a consolar a Marta y a María,
a darle el pésame, fueron a consolarla, ¿sí? 4 días, y entonces como que le llega la onda a Marta, ya Jesús está llegando, está en las goteras de Betania. Entonces Marta sale a su encuentro. Aparentemente el texto muestra como que María no sabía la cosa y Marta la que sale al encuentro. Y detallemos cómo es el encuentro de Marta con el Señor Jesús. Apenas Marta encuentra a Jesús en las goteras de Betania, ¿qué le dice? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Nótese que la apreciación de Marta es totalmente contraria a lo que Jesús le había dicho a los discípulos. Si hubieras estado aquí, ¿Jesús qué dijo? Me alegro de no haber estado allí. Porque el propósito fundamental de Jesús es que crean, que creamos. Continuó Marta, aunque ha llegado tarde, le dice, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Es decir, Marta le está reclamando, si hubieras llegado, pero como que hay una ventanita de posibilidades porque Dios te dará todo lo que pidas. Es esa duda permanente entre si Jesús va a poder lo que yo necesito. ¿Qué le respondió Jesús? Súper contundente. Tu hermano resucitará. Y seguía Marta sin entender lo que le decía Jesús, pero entendiendo perfectamente la teología y la escatología, ¿cierto? ¿Qué le responde Marta? Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Bárbara. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá. Y el que vive y cree en mí, jamás morirá. Y la pregunta clave para Marta y para todos los protagonistas de la historia y para nosotros. ¿Crees esto? Y Marta, nada que se queda callada, porque la tenía toda clara. Y le dice, claro, sí Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha de venir al mundo. Impresionante la claridad teológica de Marta. Creo que muchos de nosotros muchas veces pudiéramos responder con claridad teológica igual, pero la pregunta es, ¿le creemos a Dios? ¿Creemos que Él puede hacer un milagro en nuestras vidas? Si Marta la tenía tan clara en su teología y su escatología, ¿por qué le reclama a Dios? ¿Por qué no le cree que Lázaro va a resucitar? Ahora bien, no seamos tan duros con Marta. Veamos el contexto de Marta para poder creerle a Jesús que lo va a resucitar. Por lo menos experiencias previas de Jesús de que haya resucitado a alguien varios días después de que se haya muerto, no hay en el texto bíblico, ¿de acuerdo? Y mucho menos podía anticipar que Él mismo iba a ser crucificado y que iba a resucitar. Por lo tanto, uno ve cómo el dolor, cuando estamos en prueba o experimentamos una pérdida, nos limita para poder entender cómo actúa y hasta dónde puede actuar Jesús en nuestras vidas. Y si nosotros limitamos con nuestra mente a Jesús, vamos a limitar el accionar sobrenatural y no vamos a poder testificar lo imposible. Muchas veces seguramente lo reconocemos, muchas veces entendemos la magnitud y cuántas veces hemos declarado el poder. Para Dios no hay nada imposible, ¿sí? Pero como que a veces las dudas pesan más que la claridad que tenemos sobre lo que es Él. Y vamos al tercer encuentro.
Un encuentro totalmente diferente. Ya vimos entonces los discípulos, a Marta, y ahora, ¿cómo es el encuentro con María? Una vez termina el encuentro de Marta con Jesús, ella vuelve a casa y le dice a María: el Señor está aquí y te llama. Y María dice en bombas: apurémosle, voy a su encuentro. María estaba acompañada de los judíos que estaban consolándola, y los judíos la siguen, pero no sabiendo que María iba al encuentro con Jesús, sino que pensaban que ella iba al sepulcro a llorar, como era la costumbre en la época cuando se perdía un ser querido. Al llegar, y noten el contraste del acercamiento de Marta con el acercamiento de María. Al llegar donde Jesús, ¿qué hace María? Se postra a sus pies y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, no había muerto mi hermano, no habría muerto mi hermano. Dos acercamientos totalmente diferentes. Marta estructurada y con el conocimiento teológico a flor de piel. María en la humillación y postración perfecta hacia los pies del Señor, los cuales adoraba de todas las formas. Y sin embargo, hace exactamente el mismo reclamo: Señor, si hubieras estado aquí. Claramente, tanto para María como para Marta, y muchas veces para nosotros, pensamos que Jesús puede evitar, en este caso la muerte de Lázaro. Ellos pensaban que podía evitarla si hubieras estado aquí, pero no puede revertirla, volver a vida a Lázaro. Esa duda, si la obra de Jesús en la cruz solo puede evitar y no revertir, no tendríamos esperanza. Esa es la perfección de la obra de Cristo en la cruz, que limpia, sana y vuelve a ser una nueva historia con nosotros, una nueva vida con nosotros. Y nos debemos preguntar: ¿dónde está nuestra verdadera fe? ¿Creemos que Jesús puede cambiar nuestra historia o no? ¿Se lo hemos pedido o creemos que no lo necesitamos? A veces ese milagro profundo que necesitan nuestras vidas es dejar de ser como hemos sido. El marido opaco, señalador, que lucha, pero no ve a su amada esposa. ¿Qué pasa con ese hijo rebelde, sumergido en una adicción? ¿Cuántas veces y con qué fe le hemos pedido que salgamos de allí? ¿Creemos eso? Como que pesa más nuestras dudas, y entonces la psicoterapia, como que entonces muchas otras cosas pesan mucho más. Lo otro bello de ver es cómo para Jesús no importa la manera en que nos acerquemos a Él. Podemos acercarnos desde nuestra estructura de la fe y teológica, desde nuestro sencillo corazón que lo ama y se postra ante Él. Él nos recibe y nos ama igual. La pregunta que debemos hacernos es: ¿le creemos o le reclamamos? ¿Dudamos? Nuestro diálogo y nuestros encuentros con Jesús son muy variados dependiendo de nuestros contextos, de nuestra personalidad, etc. Pero lo importante es si le creemos. Vamos al siguiente encuentro que está ahí mezclado con el de María. Los judíos. Con los judíos, ¿qué pasa? Primero podemos ver que los judíos eran amigos de Marta, María y Lázaro, claramente. Fueron los que fueron a consolarlas por la muerte de su hermano, ¿sí? Siguieron a María pensando que iba a llorar al sepulcro, pero se encontraron fue con Jesús. Y llama la atención en el texto como dice que es el llanto de María y el de los judíos el que conmovió profundamente a Jesús,
lo turbó, lo trastornó, que lo llevó hasta el llanto. Jesús lloró. Pero una vez Jesús llora, las dos observaciones que hacen los judíos, ¿cuáles son? Mira cómo lo amaba cuando lo vieron llorar. Mira cómo amaba a Lázaro. Pero enseguida, la perlita. Este que le abrió los ojos al ciego no habría podido impedir la muerte de Lázaro. Primero, ya no como Marta y María no le dicen Señor, sino este. No lo conocen, aunque habían oído hablar de él. Pero la misma duda de Marta y María no habría podido impedir. No habría podido impedir. Clave ver que, mejor dicho, en este texto, el único que no reclama es Lázaro, porque está muerto. ¿Sí? Y al mismo tiempo comienza uno a entender un poquito por qué Tomás decía eso. ¿Sí ves? Debemos morir para poder oír, entender y seguir creyendo a Jesús. Debemos morir a esa forma en que estamos viendo la vida. Solo vemos la amenaza en la pedrea, que Jesús puede prevenir pero no revertir. Vemos lo aparente. Tenemos que morir a esa forma de ver la vida para poder oír y creerle a Jesús. Un último punto que me llama la atención de los judíos. Primero, ver que la familia de Marta, María y Lázaro tenía amigos judíos, no creyentes, y que los estimaban fuertemente. Fueron los que las acompañaron consolándolos. Y llegaron a donde Jesús sin proponérselo, pero dice el texto, no solo que muchos fueron a consolarlas, sino más adelante, muchos creyeron. Ese es el propósito fundamental del accionar de Jesús. Para que crean, le está diciendo a Marta, le dijo a los discípulos, y muchos judíos creyeron. Es el propósito fundamental. Y es uno de los propósitos fundamentales de los milagros del Señor, si no el principal, para que crean. Y obviamente, por último, todos estos encuentros van siendo guiados por el Padre a través de Jesús. Veamos cómo va siendo guiado Jesús por el Padre. Comenzamos en el versículo 4 cuando le informaron que Lázaro estaba enfermo. Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios y que para por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Enseguida dice, a pesar de ello, de que los amaba, decidió quedarse 2 días más. Esa aseveración Jesús no la hizo de sobrado. Esto dejemos allá al muerto otros días más. No. A Jesús sentía y le dolía, y nos lo comprueba el texto más adelante. Cuando se conmovió, se turbó y lloró. Pero él estaba siendo guiado por el Padre. Esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios y para que sea glorificado a través del Hijo. Ve uno cómo va esa guía de que él estaba esperando era que fuera al tiempo que el Padre le había señalado. Cuando Marta tiene sus dudas, le dice, yo soy la resurrección y la vida. Es decir, él sigue mostrándose como lo que es y lo que el Padre lo ha guiado. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y luego de eso entonces viene el final de la historia, de los versículos 38 al 44. Dice el texto, conmovido Jesús, una vez más, se acerca al sepulcro. Y el texto nos describe el sepulcro. Era una cueva que tenía una piedra a la entrada
Y Jesús ordena. ¿Qué ordena? Quiten la piedra. Leía yo el texto y decía, más bien se me salta la piedra. Yo decía, bueno, como que si Jesús va a hacer el milagro, pues que lo haga completo. ¿Para qué van a quitar la piedra? ¿Sí? ¿Para qué quitan la piedra si va a hacer el milagro? Como que sobraba. Pero me doy cuenta y enseguida que a través del mismo milagro Jesús quiere aclararnos nuestras dudas y ratificar sus propósitos. ¿Quién es la que reprocha? Inmediatamente se dice, Jesús ordena que quiten la piedra. ¿Qué dice Marta? Señor, ya debe estar oliendo a feo. 4 días lleva ahí. Yo no sé si alguno de ustedes tiene la experiencia de haber olido un cadáver 4 días después de descompuesto. Yo he tenido esa desagradable experiencia y como médico yo no soy asquiento, pero esa no la aguanté. ¿Sí? Increíble, esas sensaciones que se despiertan ahí. Entonces digo, bueno, yo entendí a Marta, pero el Señor le responde, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Él, aún en el milagro, pide nuestro accionar para seguirnos aclarando sus propósitos y nuestras dudas. ¿Qué pasa enseguida? Luego no se mete al sepulcro. Yo dije, esta historia vamos a ver. Fuera del sepulcro alza sus ojos, es decir, ora. ¿Y qué dice? Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Bueno, yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo digo para que todos los que están aquí crean que tú me enviaste. Es el énfasis y el propósito de todo el accionar y obediencia de Jesús guiado por el Padre, para que crean. Por último, con fuerte voz le dice a Lázaro, sal fuera, sal de ahí. Lázaro sale con el atuendo típico de los muertos de la época, vendas y el sudario en la cara, ¿cierto? Pero vivo. Y el Señor dice, desátelo y déjenlo ir. Este auditorio pudo testificar lo sobrenatural, el poder sobrenatural, no magia. El mago muestra el trofeo. Mire, aquí está el conejo. No, Lázaro, déjenlo ir, desátenlo y déjenlo ir. Y el propósito fundamental de los milagros del Señor se cumple a la perfección. Lázaro resucitado, más adelante termina en la mesa, en una cena en honor a Jesús en Jerusalén. Y muchos judíos no solamente iban a oír y ver a Jesús, sino a Lázaro resucitado. Y muchos más creyeron. Los judíos son parte fundamental del comité de bienvenida en la entrada triunfal de Jesús, unos versículos adelante. Y paradójicamente, esta muerte, esta resurrección de Lázaro es como el preámbulo, el detonante de la muerte del que había de morir, ¿cierto? E igual que Lázaro, y de una manera más especial, es resucitado de entre los muertos. Y su obra perfecta nos comprueba que Él puede revertir, no solo prevenir, todos nuestros pecados. Entonces, como vemos, aunque era un texto relativamente largo, ya lo leímos y ya pudimos ver un poco del accionar de Jesús y de los propósitos de Jesús en el texto. Una vez leído el texto, ¿qué preguntas pudiéramos hacernos?
¿Cuántas veces hemos llamado a Jesús, al igual que Marta y María, ante una prueba, ante una enfermedad? Y Jesús, ¿en cuántas formas nos ha demostrado que nos ama y nos escucha? ¿Cuántas veces nos ha consolado y mostrado la ruta? Él siempre responde a nuestro llamado, pero en el tiempo del Padre. Él obra en forma sobrenatural. Y la pregunta que nos queda a todos a manera de reflexión, y al final del bosquejo ustedes la tienen, es: ¿por qué a veces nos falta fe para creer que Dios puede hacer un milagro en nuestras propias vidas? Y vayamos más allá. ¿Cuál es el milagro que en este momento tu vida y mi vida están necesitando? ¿De dónde debemos salir como Lázaro? ¿O queremos seguir apachurrados y arrinconados donde siempre hemos estado, en la comodidad o en el sufrimiento, sin poder experimentar lo sobrenatural de Jesús en nuestras vidas? ¿Qué milagro está necesitando tu vida y mi vida? ¿Lo has pedido? Hoy vamos a utilizar la oración para reconocer ese milagro en nuestras vidas y pedirlo. Quería, antes de la oración, decirles que cuando yo veía esa forma en que Jesús respondió a la enfermedad de Lázaro, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que ella, el Hijo de Dios, sea glorificado. Pues el texto, gracias a Dios, nos lo permite entender un poco, o mucho, pero uno lo entiende un poco. Pero tuve una experiencia muy bella hace unos meses. ¿Quiénes conocieron a nuestro hermano William Lever? Bueno, 5%. ¿Quiénes se acuerdan de un señor que llegaba a este puestico más o menos con una bala de oxígeno y se colocaba oxígeno acá? Entonces ya aumentó un 10%. ¿Sí? No fui yo, el pastor me pidió el favor que fuera a visitar a William, a la clínica donde estaba hospitalizado. Yo llegué un viernes, como a las 5 de la tarde aproximadamente, y resulta que a las 2 de la tarde había tenido un paro. Yo vivía con una enfermedad crónica, pulmonar y cardíaca grande, que lo tenía muy limitado. Y a las 5, cuando yo llegué, eso William me saludó con una amabilidad como si no hubiera pasado nada de ahí. Yo no había hecho nada con él fuera de conocerlo y haber orado algunas veces por él, pero nunca lo había visitado, y en eso me saludaba como si yo fuera quién sabe quién. Rodeado de su esposa, rodeado de sus 2 hijas que vivían en el extranjero, recibió una llamada de su hijo, de su nieto que vivía en Miami, uno de los hijos de esas hijas que estaban allí. Abuelito, acabé de jugar fútbol y anoté 3 o 4 goles, no me acuerdo el número, pero son para ti. Y esa alegría de William, tan impresionante. Solo unos días después, 5 o 6 días, William falleció. Y ver el testimonio de sus hijas y de un hijo que no pudo viajar, que estaba en Australia y que por Skype o algunas de esas líneas que ahorita se pueden hacer allá en la iglesia, ver cómo todos testificaban del amor de William y de reafirmar su fe en Jesucristo nuestro Señor, y que sus vidas tenían sentido y su papá lo amaba porque había sido el vehículo para poder creer en Jesús. Ahí entiendo uno en carne viva y en un ejemplo práctico, y entendí qué significa que una muerte, en un momento, una enfermedad no sea para muerte, porque se podrá haber ido William, pero no se ha muerto el propósito del Señor para nuestras vidas. Oremos, hermanos. Padre, Señor nuestro,
Te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Te damos infinitas gracias por la manera en que tú actúas, por tu poder sobrenatural, pero con los propósitos que tú tienes a través de esos milagros que ejecutas en nuestras vidas, Señor. Padre, hoy queremos decirte que el versículo que nuestro pastor dijo era el versículo de la serie. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. ¿Creemos esto? Es la gran pregunta que tú nos haces y que hoy te respondemos de corazón que queremos creer, Señor. Ayúdanos, Señor, en vínculo constante contigo, conociéndote a través de la transformación de nuestras vidas, que podamos compartir tu accionar sobrenatural en tu iglesia y en nuestras vidas, Señor. Yo ruego por el corazón de esta iglesia, para que al igual que Jesús, las personas sean más importantes que cualquier programa que se ejecute, y que cada uno de nosotros podamos pedirte y creerte que puedes transformar radicalmente nuestras vidas. No importa si llevamos un mes, un año, 15 o los 16 años que lleva nuestra iglesia, Señor. Necesitamos que tú nos renueves, que nos ayudes a salir de ahí donde estamos para amarte y glorificarte. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El centro de todo es Jesús. El centro de todo es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. El centro de todo es Jesús. Señor,